estrés emocional, cualquiera de los dos. ¿Ok? Entonces, la glándula suprarrenal son dos pequeñas glándulas, en realidad son pequeñitas, porque cada una es de 5 gramos, bastante pequeñas. Son glándulas que ustedes ya saben que están divididas en corteza y médula, eso ya se los dijeron, ¿cierto? Sí. Entonces, el 80% es corteza y el 20% restante es médula. ¿Sí? Esas glándulas tienen una característica. Yo no me voy a detener mucho en la irrigación, pero sí necesito que me entiendan esto. Estos son los vasos, este sería un bloquecito de glándulas, esos son los vasos que la perfunden. Los vasos que la perfunden tienen una cosa que se llama una perfusión radiada. ¿Qué significa eso? En la región más superficial está la zona glomerulosa, que produce mineralocorticoides. Vamos a tener una clase completa para ver la aldosterona. En la zona intermedia está la zona fasciculada, que produce glucocorticoides. El principal es el cortisol. En la zona reticular se producen los andrógenos y la médula queda debajo de esas 3 zonas y se produce principalmente epinefrina o adrenalina. Pero ¿por qué les tengo que explicar esto? Estos vasos que están acá arriba y que la sangre empieza a entrar y fluye de la región más superficial a la más profunda, cuando uno mira esto quiere decir que todo lo que se produzca acá influye acá, todo lo que se produzca acá influye acá, o sea, todo lo que se produzca acá sale a los vasos y de esos vasos se va a transportar para llegar a la médula. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Cuando hay una reacción de estrés, ¿sí? Miren que el 80% es corteza, solamente el 20% es médula. Cuando acá se produce cortisol, ¿sí? Ese cortisol viene por los vasos e induce la liberación de epinefrina. Por lo tanto, yo podría decir que las neuronas, porque liberan neurotransmisor, que hay en la médula son las neuronas del cuerpo que más expuestas están a cortisol. Los niveles más altos de cortisol en el cuerpo están en la médula de la suprarrenal. ¿Listo? La médula, entonces, pues ya sabemos, zona glomerulosa, zona fasciculada y zona reticular, aldosterona, cortisol y andrógenos. ¿Sí? Y la médula produce adrenalina. Respuesta integrada al estrés. Vamos a empezar por la médula. Esta, a ver, ¿cómo hiciéramos? Creo que mejor. No, hagámoslo de una vez. Entonces, el cerebro detecta el peligro, amígdala, y ahí manda una señal para el cerebro, que voy a hacer, pero manda una señal para el resto del cuerpo. Esa señal básicamente va a la suprarrenal y va a la suprarrenal para preparar el cuerpo para luchar, para huir, listo. Pero los cambios fisiológicos, tanto para huir o para luchar, son los mismos. ¿De qué se encarga el sistema de respuesta al estrés? De que si yo voy a pelear, voy a correr, movilice los nutrientes necesarios para todos los órganos que van a empezar a aumentar su metabolismo, que hagan los cambios en la circulación, que garanticen la perfusión de los órganos que va a utilizar. ¿Listo? Y que esos cambios en la circulación vengan acompañados de cambios en el corazón. Básicamente es eso. ¿Y eso cómo se logra? Entonces, pilas. Cuando hay una situación estresante, la amígdala, por el uncinado, que es ese tracto que conectaba el temporal con el frontal, llega al hipotálamo. Y el hipotálamo tiene 2 formas de activar la suprarrenal. Una que es por una vía nerviosa y la otra que es la vía clásica de eje hipotálamo-hipófisis, órgano blanco. La vía directa, que es venosa, que es nerviosa, es a través del simpático. Y el simpático tiene nervios que van directamente, como acá. El simpático tiene nervios que salen de la médula, desde la médula espinal, y van directamente a la médula adrenal. ¿Listo? Entonces, esta vía es directamente por nervios. Y tiene otra vía donde el hipotálamo libera CRH, va a ir a la suprarrenal a liberar ¿qué?
ACTH, acuérdense que con esta ACTH también se libera alfa, MSH, beta, MSH y se libera beta endorfinas. ¿Listo? Que ese es el gen grandotote que se llama pro-opio-melano-cortina. Opio de opioides, melano, que es este melanocito, alfa y beta, y cortina, que es la ACTH, que es la que va a estimular la liberación de ¿qué? De cortisol. ¿Listo? Entonces, cuando hay una situación de estrés, el hipotálamo puede activar a la suprarrenal de dos maneras: a través del sistema nervioso simpático y a través del eje CRH, ACTH, cortisol. Y el cortisol va a liberar epinefrina. Como resultado de la respuesta integrada al estrés, están aumentando dos cosas en sangre: el cortisol y las catecolaminas. ¿Listo? Ese es el primer punto básico. Entonces miren que estas células son las de la médula, son neuronas, pero miren que son neuronas muy diferentes a las clásicas. Ninguna neurona de la suprarrenal tiene proyecciones, ni dendritas, ni axón, ni sinapsis. Son redondas. ¿Por qué? Porque el cortisol inhibe la formación de sinapsis. Por eso es que el estrés crónico también da demencia, por ejemplo. Pues el exceso de cortisol tiene muchas cosas. El cortisol es bueno cuando el estrés es agudo, eso es vital, eso es fundamental. Ese sustigo que siente usted antes de hacer el parcial, antes de la presentación, aunque es incómodo, es necesario. El problema del estrés es cuando se cronifica. Ahí es donde está el detalle, ahí es donde vamos a empezar a ver los cambios. Entonces, esta es un nervio colinérgico. ¿Pero por qué es un nervio colinérgico? Porque es el que viene de la cadena simpática y esta sería la neurona preganglional. Todas las neuronas preganglionales, tanto del simpático como del parasimpático, liberan ¿qué? Acetilcolina. Entonces la acetilcolina se libera acá, ¿cierto? Esta señal que viene del hipotálamo, y ella, cuando se pega acá, esto que va a liberar torrente sanguíneo, adrenalina. ¿Listo? Y ya la adrenalina se va a ir a hacer muchos cambios. ¿Qué cambio va a hacer la adrenalina? Muchísimos. Entonces, miren, la adrenalina es un péptido, o sea que el receptor es de membrana. Ella activa en receptores alfa o receptores ¿qué? Beta. En una situación de estrés, listo, usted necesita dos cosas: hacer rutas metabólicas, o sea, movimiento energético, y cambios fisiológicos. Entonces aquí está como viven los dos. Frente a una situación de estrés, cuando se activa el hipotálamo, se activa la hipófisis, se libera cortisol, o el hipotálamo directamente a través del simpático, o con el cortisol liberan ¿qué? Catecolaminas, ellas se van a ir a pegar a los receptores alfa y beta que hay en todo el cuerpo. Miren, y les quiero mostrar un ejemplo. En el hígado, los receptores beta pueden hacer una cosa y los receptores alfa pueden hacer otra completamente ¿qué? Distinta. Lo mismo que en el músculo. Por ejemplo, los alfa hacen vasoconstricción y los beta hacen ¿qué? Entonces, y por eso el exceso de beta 2 que tienen los pacientes con hipertiroidismo hace que no sean hipertensos. ¿Sí? Pero en un paciente sano, uno dice, bueno, y se libera una catecolamina, uno cierra o abre los vasos. La respuesta va a depender del receptor que sea más abundante. Y en condiciones normales en los vasos hay más alfa que beta. Entonces, cuando hay un estado de estrés, se detecta por el hipotálamo, se libera cortisol o se aumentan las catecolaminas directamente por el simpático, van a haber varios cambios. ¿Cuáles cambios? El primero, en el corazón, por receptores beta 1, porque ellos se van a ir a pegar a los alfa o a los beta, a cualquiera. En un estado de estrés, ¿qué pasa? Aumenta las veces que se contrae el corazón, cronotropismo positivo. Entonces ustedes van a ver, los que vayan a ser intensivistas, que van a decir, yo tengo mi paciente con cronotrópicos y lo tengo con inotrópicos. Es un paciente que tiene un infarto, se le baja mucho la presión y usted ¿qué hace? Le da algo como para que el corazón se contrae o se contrae, que no se muere. ¿Sí? O tiene una sepsis, que es una bacteria en la sangre. La sepsis vasodilata, entonces ¿qué le pasa a la presión? Se le cae. Entonces usted le dice, no, yo lo tengo con soporte inotrópico o lo tengo con soporte vasopresor. Son catecolaminas. ¿Qué le puede pasar a los pacientes?
Lo que le pasó a esa... es un influencer, no sé qué, que perdió una pierna. No sé si lo han visto. Que se pone una prótesis y que la otra... A ella le tuvieron que hacer soporte vasopresor. Y cuando uno tiene que dar soporte vasopresor, ¿qué pasa en la circulación terminal? Se cierra. Y si se cierra, ¿qué pasa? Se necrosa. Y si se necrosa, hay que amputarlo. Entonces ya tuvo como una complicación de una cirugía, tuvo que tener soporte vasopresor. Y el soporte vasopresor, chao. ¿Sí? Entonces, en un paciente que tenga una insuficiencia suprarrenal y le da una enfermedad bien brava, se muere súper fácil, porque no tiene cómo responder a esa situación de ¿qué? De estrés. En cambio, el paciente que mantenga la suprarrenal activa todo el tiempo va a vivir todo el tiempo como si estuviera en una situación de ¿qué? Y es fármaco bueno. ¿Listo? Entonces, primero, situación de estrés, se libera catecolaminas, beta 1, veces cronos de tiempo, ino, fuerza, inotrópico, fuerza. El corazón se contrae más veces y más fuerte. Y lucitropismo positivo es la luz del corazón. ¿Qué es luz? Que se dilata ¿qué? Más. ¿Por qué se dilata más? Porque si se dilata más y se contrae con más fuerza, ¿qué hace? Bombea más. Entonces, en una situación de estrés, el corazón se contrae más veces. Yo no sé si están visto videos que el corazón está pa. Ay, que se subió la adrenalina, pa. Se agranda más, se cierra más y más veces. Ahí están las tres: inotropismo, cronotropismo y lucitropismo. Todo por beta 1. ¿Listo? Alfa 1, vasoconstricción. Para cerrar las venas y esa sangre mandarla ¿a dónde? Al corazón para aumentar el ¿qué? El gasto cardíaco. Entonces, por ejemplo, yo tengo una hemorragia. Se activa la suprarrenal. Eso es bueno porque aumenta ¿qué? El gasto cardíaco, y además simultáneamente se está liberando ¿quién? La ADH, que es ¿para qué? Para no orinar y además para cerrar los vasos. ¿Eso me ayuda a aumentar la presión? Sí, entonces ya podemos montar dos clases. Entonces, vasoconstricción, alfa 1. ¿Listo? Vasoconstricción de todo el lecho esplácnico, todas las arterias y venas del abdomen. O sea, usted tiene una hemorragia, entonces ahora a su cuerpo no le interesa la secreción pancreática, la secreción biliar, la secreción salivar, nada. ¿Sí? Usted está sentado almorzando en el centro y una balacera afuera, y usted se para, sale corriendo. ¿Sí? Está almorzando. Cuando se sale corriendo, toda la sangre que estaba haciendo digestión se va para los órganos que se necesitan. ¿Y qué le pasa a todos los órganos del abdomen? Se quedan sin sangre. ¿Y qué hace el paciente? Vomita. ¿Cierto? Como quien dice, no, ahora no me interesa comer, ahora me interesa lo vital: corazón, cerebro y riñón. El resto, que se defiendan como puedan. Y eso es lo que en realidad es el cuerpo. ¿Sí? Usted está haciendo una maratón, que es un estrés, pues, elegido, pero es un estrés. ¿Sí? Va a la maratón. ¿Qué hacen los de la maratón? Agua o geles. De pronto una que otra barrita. Pero pues no lo ven en la maratón, para un chicharrón y una, no hay qué. ¿Qué le pasa? ¿El mismo qué? Porque la sangre está en otro lugar diferente del tracto gastrointestinal. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay vasoconstricción de todas las arterias y arteriolas, que son arterias más pequeñas, del lecho esplácnico. ¿Para qué? Esa sangre que no se vaya para el abdomen y sirva para aumentar el flujo sanguíneo. ¿Listo? Eso también es algo. Por este lado, los bronquios, beta 2, broncodilatadores. Las catecolaminas en una situación de estrés, los bronquios se vuelven más grandes. ¿Para qué? Para que entre más oxígeno. Imagínense que usted le mande más sangre a los músculos, pero no le mande oxígeno. ¿Para qué le sirve esa sangre? Para nada, se encalambre y pum, al piso y lo atracaron. ¿Sí? Que hay gente que cuando tiene un susto se desmaya. Entonces está flight, pues, fight, flight or freeze, las tres Fs. Lo que pasa es que esa última F, que es que se paraliza, esa última F que se paraliza es una respuesta disautonómica. Dicen que es una respuesta como involutiva.
Los mamíferos, cuando se ven amenazados, pueden hacer tres cosas: pelear, huir o hacerse los muertos. Es lo mismo, pelear, huir o congelarse. ¿Sí? Entonces hay varios que se hacen los muertos, pero esa es una respuesta que en vez de predominar el simpático, hay un switch y el que se activa es ¿quién? Se le baja la frecuencia cardíaca, se le baja la presión arterial y se va para el piso. Listo. ¿Debería ser la respuesta? No sé, pero es posible, sí, claro. Listo. Es una respuesta más parasimpática que simpática. ¿De que se activa el simpático y el parasimpático de qué depende? Disautonómico. Ya. Listo. Son disautonómicos. Listo. ¿Qué es un disautonómico? Que se le activa lo que no es cuando no debería ser. Entonces se para y se marea. Vive con frío. Hipoglicémicos. Etcétera. Listo. Cuando no debería ser. Y cuando están acostados hipertensos y les da calor y no sé qué. ¿Cierto? Hay algunas enfermedades autoinmunes que también atacan el tallo y también dan alteraciones disautonómicas, pero eso lo verán más adelante. Broncodilatación, pilas, beta 2. Algunos medicamentos beta 2 también pueden ser beta 1. Ejemplo, el salbutamol. El salbutamol es un agonista beta 2 que se utiliza en asma para abrir los bronquios y es en aerosol. Pero ese beta 2 se pega del ¿qué? Del beta 1, entonces un efecto secundario no deseado del salbutamol es ¿qué? Taquicardia. ¿Listo? Entonces muchas veces llegan con la crisis asmática y uno le empieza las nebulizaciones muy juiciosos, cada 20 minutos, por una hora, y si no, pues les tiene 2 horas, pero tienen que tener cuidado con ¿qué? Con la frecuencia cardíaca, que no se la vaya para las nubes. ¿Listo? Pero ya saben por qué, porque son receptores muy parecidos. Entonces, claro, broncodilatación, disminución del peristaltismo. ¿Sí? Beta 2 disminuye el peristaltismo, no tiene ahora ningún sentido. Entonces ahora, para que el corazón funcione a toda y los músculos funcionen a toda, necesitan energía. ¿Y de dónde viene esa energía? Muy sencillo, ¿el tejido qué? Entonces las catecolaminas beta, en receptores beta 2 y beta 3 en el tejido adiposo son lipolíticas. De esa lipólisis, ¿qué sale? ¿Qué sale? No, bueno, sí. Glicéridos, pero ¿qué queda? ¿Ya vieron lipólisis? Anticuada, ya. Pero las anticuadas de una, de la lipólisis. Pues no. No, se está juntando ahí lipólisis con beta oxidación. No. Lipólisis. ¿Y qué más? Y glicerol. Pues. Entonces, no, pero pilas, es que yo necesito que junten las cosas, porque ¿para qué hace lipólisis? Ácidos grasos. ¿Para qué son los ácidos grasos? Pues para la energía todo. Fácil. ¿Cómo? Con beta oxidación. Pero miren que aquí hay una línea que sale así. Y es porque el glicerol que sale de la lipólisis lo utiliza el hígado en los receptores beta 2 para hacer ¿qué? Eso. Porque es que resulta que en muchas partes del cuerpo, en estado de estrés, menos ácidos grasos, pero el cerebro ¿qué? No, le toca utilizar ¿qué? Glucosa. O puede hacer cuerpos ¿qué? ¿De dónde vienen los cuerpos cetónicos? De la acetil-CoA, ahora sí, ¿sabes? La beta oxidación. Entonces te puedo hacer beta oxidación y juntarlo con gluconeogénesis y juntarlo con ¿qué? Cetogénesis. ¿Y por qué se tienen que hacer estos dos? Porque si la glucosa se acaba y el estrés persiste, este le sirve al cerebro y este le sirve al riñón si el ayuno prolongado o el estrés prolongado persiste. Entonces, claro, son 1000 enzimas y 1000 cosas, para mí me interesa es que sepan integrarlo con una respuesta fisiológica normal en estado de estrés. Miren aquí, las alfa disminuyen la secreción de insulina y las beta aumentan la secreción de ¿qué? De glucagón. Resumen, ¿aumenta quién? Glucagón. Y el glucagón es glucogenolítico y gluconeogénico. O sea, rompe glucógeno para que se convierta en ¿qué? En glucosa. Y forma glucosa a partir de cualquier otra cosa. ¿De qué cosa? Del glicerol y del lactato. ¿Cómo así que el lactato? De todos los tejidos que estén haciendo anaerobiosis o de los glóbulos rojos. Si se está corriendo. Muy fácil. Entonces aquí sí están integrando un poquito más. Entonces en resumen, el corazón a toda beta 1, vasoconstricción alfa 1,
venoconstricción y contracción esplácnica alfa 1. Tenemos perfil metabólico, tejido adiposo beta 2, beta 3, hígado beta 2, músculo esquelético beta 2. ¿Sí? Miren, cuando les vendan esas pastillitas, hay unas pastillitas que sirven para bajar de peso y son agonistas beta 2, que son lipolíticos, pero son hiperglicemiantes. Hay que tener ahí pilas. ¿Sí? Y además que pueden hacer con la presión arterial. Sí, porque si son análogos beta 2 también pueden ser análogos alfa 1. Entonces venden muchas pastillitas por ahí para bajar de peso, que el preentreno, todos los agonistas de catecolaminas. Sí, que para acelerar metabolismos, que tengan cuidado, una arritmia, muchas cosas. Listo, entonces este es el perfil metabólico una vez se liberan las catecolaminas. Corteza. La corteza sí es un poquito distinta. La corteza, yo no sé si ya vieron, la corteza se divide en tres: zona glomerulosa, fascicular y reticular. ¿Qué tienen todas en común? Que todas arrancan en el colesterol. O sea que todo lo que se produce en la corteza suprarrenal es hormonas esteroideas, son hormonas liposolubles. La zona glomerulosa produce aldosterona, la zona fascicular produce cortisol y la zona reticular produce, lo voy a decir solo una vez, y lo sigo diciendo DHA, dehidroepiandrostenodiona, DHA o androstenodiona. Listo, los dos son andrógenos débiles. Lo que pasa es que si a una mujer se le aumentan, como los niveles de andrógenos en las mujeres son más bajitos, así sean débiles, generan masculinización. Entonces dan hirsutismo, anacné, bueno, crecimiento del clítoris y otras cosas. ¿Qué pasa con esto? Esto es como si fueran tres cascadas. Listo, que si yo le tapo el flujo a una de las cascadas, el agua se me viene ¿para dónde? Para las otras dos. Eso. ¿Por qué les digo eso? Porque, por ejemplo, estas líneas así quiere decir que son enzimas comunes. Por ejemplo, ya les dijeron el daño de la 17 hidroxilasa. Bueno, este es muy fácil. El daño de la 11 hidroxilasa, la persona no consume ¿qué? No produce ¿qué? Listo. Un daño de la 17-20 disminuye la producción ¿de qué? De andrógenos débiles. Un daño de la 11 hidroxilasa no produce ¿qué? Aldosterona, pero todo eso se convierte en ¿qué? ¿Sí? Entonces, hay enzimas fundamentales, yo simplemente les voy a ir nombrando las que para mí sean importantes. Listo. Pero que sepan que, por ejemplo, un déficit aquí de pregnenolona a progesterona, todo se le puede convertir en ¿qué? En andrógenos débiles. Listo, es más o menos así que funciona esto. ¿Cómo funciona cada una de ellas? Entonces es muy sencillo. Miren que todas tienen un punto común y es colesterol y pregnenolona. Y de pregnenolona ya, algunas producen progesterona y otras producen otras cosas. Entonces, ¿qué tienen todas en común? Uno, que necesitan el colesterol. Que el colesterol se lo lleva a la suprarrenal, las LDL, que es la grasa que viene del hígado hacia la periferia, repartiendo grasa. Un bus que va repartiendo grasa en los órganos. Listo, por eso son malas. Porque se van a repartir grasa, por eso dicen que el colesterol es malo. Y en la ruta se pierden. Y se chocan con las paredes. Y se infiltran. Y eso se vuelve ¿qué? Una placa. ¿Qué es el colesterol HDL? ¿Y por qué le dicen que es el bueno? Cuando usted hace lipólisis, todas esas grasas se juntan y se vuelve un colesterol que va del tejido adiposo hacia dónde? Hacia el hígado para ser gastado. Entonces ese colesterol va a desaparecer literalmente de su cuerpo. En cambio el LDL se va a ir ¿a qué? A los tejidos o a meterse en la íntima de los vasos y se forman placas ateromatosas, se rompen y hay infarto, del miocardio, etc. Listo. Entonces, esas LDL van entregando grasita y una de las que se lo recibe es la suprarrenal, porque ese es el combustible de ella. Se capta, se endosita con esta proteína que se llama clatrina, se rompe en el lisosoma y usted puede utilizar el colesterol
para convertirlo en ¿qué? Pregnenolona, que es el común para todos, de las tres zonas, glomerulosa, reticular y vascular. Pero ya cada zona se va a especializar en producir ¿qué? Aldosterona, cortisol o andrógenos. ¿Listo? ¿De qué va a depender? De la diferencia de las enzimas, que aquí son las tres cascadas. Pero ¿qué tienen todas en común? Que arrancan del colesterol. ¿Y qué tienen todas en común? Que el 80% de todas estas enzimas viene de colesterol que usted tragó. Y el otro 20% viene de colesterol síntesis de nuevo. ¿Listo? O sea, síntesis endógena. Ustedes ya les dijeron eso. Que aquí hay una enzima, se llama hidroximetilglutarico, no sé qué, y van pegando de un enlace hasta que forman el colesterol. Resumen, de cada 10 hormonas esteroideas que se producen en la suprarrenal, 8 son de grasa de la dieta y 2 de síntesis endógena. ¿Listo? Aquí hay un detalle, es el siguiente. Ese es el LDL, ahí viene la grasa, esa es la membrana. Ese es el receptor de LDL. Se endocita, se llama un lisosoma, y el colesterol esterificado, que así es como pasa la membrana, pasa colesterol libre dentro del lisosoma. Y ahí se transporta al citoplasma como colesterol libre. Ese transportador se llama Niemann-Pick. No sé si han visto esa enfermedad, súper triste. Cuando van, búsquenla. Las personas que nacen con esto malo, el colesterol se les queda acá y todas las células se le vuelven citoplasmas grasosos y se le destruyen. Entonces son niños que nacen bien y empiezan en el año, los primeros 2 años, con alteraciones neurológicas y les hacen la biopsia y son llenos de gas y se mueren. ¿Sí? Algunos duran más que otros, pero y es un transportador no más. Listo. De ahí sale y ese colesterol entra a la mitocondria. ¿Por qué? Entonces, P5 es pregnenolona, P4 es progesterona. ¿Qué es lo que pasa? Mire, la pregnenolona solo se puede producir ¿en dónde? En la mitocondria, por eso hay que entrarlo allá. Y ese es el precursor de todos. Y ya de pregnenolona se convierte en ¿qué? Progesterona, y eso puede pasar en la mitocondria o puede pasar ¿en dónde? En el citoplasma. Ahí sí no hay ningún problema. Entonces al colesterol le toca dar esta vuelta. ¿Listo? Esta proteína se llama STAR y es un transportador para meter colesterol a dónde. Exacto. La ACTH, que es la que se libera por acción de la CRH, es la que se va para la suprarrenal para que se produzca ¿qué? Cortisol. Para producir cortisol se toca todo este proceso. Sí, la ACTH estimula este transportador para acelerar el paso de colesterol a pregnenolona y ahí ya poderlo convertir en ¿qué? En cortisol. Listo, entonces, mensaje. La suprarrenal tiene la médula es la respuesta al estrés. Ya vimos los cambios metabólicos en el estrés. La corteza produce 3 cosas: mineralocorticoides, que es la aldosterona, mineral, sodio, glucocorticoides, que son los esteroides, listo, y produce andrógenos. Todos desde el colesterol, todos se captan del LDL, el 80%, y el otro 20% es de síntesis de ¿qué? De nuevo, y se almacena. Y cuando yo lo necesite, la lipasa sensible hormona, que se activa por la ACTH, y el STAR, que también se activa por la ACTH, aceleran el paso de colesterol almacenado a pregnenolona y posteriormente a ¿qué? Para poder ya después llevarlo a cortisol o aldosterona o andrógenos débiles, a lo que yo necesite. ¿Listo? Entonces empecemos. Veamos solamente este eje, un pedacito, y ya lo dejo ir. Entonces, zona fascicular. Empecemos específicamente con esta. Esta es la zona que produce el cortisol. Entonces empieza. El estrés es capaz de inducir la liberación de CRH. CRH va a producir ACTH y la ACTH va a liberar ¿qué? Y el cortisol se va a ir a hacer sus efectos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Empecemos con el eje desde el principio. Tenemos que el estrés físico o emocional, y hay muchos otros factores que la liberan, ya les voy a mostrar. O el ciclo circadiano, el cortisol hace un pico entre las 4 y las 6 de la mañana, justo antes de que una persona se levante.
Listo. Si una persona se duerme, los niveles de cortisol se van muy abajo y hace el pico en la mañana. Si una persona pasa derecho, ahí ni qué pasa con el cortisol. No baja y después hace el qué. Entonces se ha notado, por ejemplo, que cuando se trasnocha le dan más vagos. Sí, se estimula más las glándulas sebáceas. Las personas que trasnochan mucho, que hacen turnos, etc., pues tienen niveles de cortisol más altos. ¿Eso es bueno? Obvio no. Agudo, sí. De manera crónica, no tanto. ¿Listo? Pero, pues, ni modo, ¿sí o no? Eso libera CRH, ACTH. Acuérdense que aquí, cuando se libera la ACTH, también se libera alfa, MSH y beta, MSH. La alfa, MSH es inductora del apetito. Entonces, A con apetito. Y la beta MSH es la estimulante de los melanocitos. ¿Listo? ¿Ah? MSH, hormona estimulante de los melanocitos. Alfa, apetito. Beta, estimula los melanocitos. Listo. La ACTH induce el cortisol y el cortisol tiene 4 frentes. 1, sistema inmune. 2, metabolismo. 3, proteólisis muscular. 4, lipolítico. De manera aguda. ¿Listo? Bueno, resumo. Inmunosupresor. Gluconogénico, o sea, hiper glicemiante. ¿Listo? Proteólisis muscular. ¿Ok? Y lipolítico. Una persona que tenga constantemente elevado el cortisol tiene más riesgo de qué? De infecciones. Todos los días tiene miles y miles y miles de intentos de cáncer en el cuerpo. ¿Y quién los corrige? Sistema inmune. Estrés crónico, ¿qué pasa con la incidencia de cáncer? Listo. Hiperglicemia. Diabetes. Listo. Si el cortisol aumenta las catecolaminas, también aumenta el riesgo de ¿qué? De hipertensión. Ahí tenemos cáncer, hipertensión, enfermedades. No es que a mí ya todo me da gripa. ¿Sí? Y usted dice, ay, yo bajo de peso. Solamente el lipolítico en el estrés agudo. En el estrés crónico se invierte. Obesidad. Entonces tenemos obesidad, inmunosupresión, hiperglicemia, hipertensión y pérdida de masa muscular. ¿Listo? Pero eso es cuando se eleva crónicamente. ¿Qué pasa de manera aguda? Pues primero, miren, toxinas, traumas, infecciones, hipoglicemia, ejercicio, hemorragia, estrés emocional, estrés físico, frío y sueño. En la fase REM favorecen la liberación de ¿qué? CRH. Y la CRH ya va a ir al hipófisis a liberar ¿qué? ACTH. Entonces miren que los estímulos son múltiples. ¿Sí? Y la CTH se va a ir, la CRH se pega e induce la liberación de ¿qué? De ACTH, y la ACTH se va a ir para la suprarrenal, se va a pegar en un receptor de membrana, pero básicamente acelera la captación de LDL, hace que esté libre y lo transporta a ¿dónde? A la mitocondria. Entonces, básicamente la ACTH cuando se libera acelera todos los procesos necesarios para que se sintetice ¿qué? Cortisol. ¿Listo? ¿Y qué efectos tiene el cortisol? ¿Alguien sabe? Pues si está muy alto, Depende. ¿Listo? En condición normal. Vamos primero con lo normal. Este es un resumen. Ciclo circadiano. Entonces más o menos miren que lo pintan desde las 12 hasta las 5. Por eso es que mucha gente se acuesta normal y se infarta al amanecer. Y ahí es donde se muere, cuando hacen el pico de cortisol. Porque el pico de cortisol va acompañado de un pico de catecolaminas. Eso es para aumentar el metabolismo, para usted despertarse. ¿Sí? Pues ahora no pasa nada, porque usted si se despierta bien enlentecido, no le pasa nada. Pero si usted despierta bien enlentecido en la selva, cuando llegamos a la selva, pues se lo matan. ¿Sí? Entonces eso es una cosa evolutiva, que pues ya no tiene mucha... Bueno, es bueno despertarse un poquito más despierto, pero pues... Sí, pues... Pero no va a pasar nada. Va a demorar un poquito más en arreglarse. Listo. Entonces, los procesos inflamatorios, ciclo circadiano y estrés activan la liberación de CRH. Aquí se va a liberar ACTH, alfa, beta, MSH
endorfinas y la ACTH se va a ir para la suprarrenal a acelerar la captación y el transporte de colesterol para formar ¿qué? Y el cortisol es el que hace la retroalimentación negativa. ¿Listo? Pero pilas. ¿Cuándo hace la retroalimentación negativa? Depende. Este experimento es muy triste porque son unos ratoncitos que les quiebran la tibia. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si le quiebran la tibia, ese factor estresante aumenta el cortisol. Y el cortisol subiría y quedaría sobre la ACTH. La inhibe. Pero mientras, este experimento es para demostrar que a pesar de que el cortisol suba, si el estímulo estresante persiste, no funciona la ¿qué? La retroalimentación negativa. Entonces, ejemplo, usted está en un pueblo y le llegó un paciente que estaba por allá haciendo esos trotes en la selva, de trekking, ¿cómo se llama eso? Y pum, se rodó y se quebró y se fracturó la tibia del peroné, se lo trajeron. Entonces usted lo inmoviliza, ¿no? Le quita el dolor, le empieza a bajar el pelo. Pero si vuelve y lo mueve, vuelve y le qué. Eso no importa. Listo. Y resulta que no tiene PS, entonces no se lo recibe en ningún lado, usted lleva 4 días con él allá. Listo. Ya los efectos del cortisol en 4 días son muy diferentes a los del estrés agudo. Porque ya cuál es el riesgo. ¿Cuál podrá ser el riesgo si lo empieza a dejar ahí? Que se le infecte. Listo. Entonces miren que las cosas van cambiando. Listo. Entonces el cortisol se libera. Y el cortisol como es. El cortisol como es. Liposoluble, él no va suelto en sangre. Él va unido a todo eso. ¿Y por qué le digo todo eso? Entonces, solamente el 5% del cortisol de la sangre está aquí. El otro 95% está unido a algo. ¿A qué? Listo. A la albúmina, que es la principal proteína que produce el hígado. O sea que si un paciente tiene falla hepática, puede tener un aumento del cortisol que libre. ¿Listo? Cortisol, la gran mayoría va unido a la proteína que lo transporta en sangre, que se llama transcortina. La transcortina se aumenta cuando hay estrógenos. Por ejemplo, las mujeres que no planifican tienen niveles de estrógenos más altos y por lo tanto tienen cortisol libre más bajo. En cambio, las mujeres que planifican tienen los niveles de estrógenos más bajitos y el cortisol libre entonces es más alto. Por eso planificar es un factor de riesgo para osteoporosis. ¿Sí? Pues no todo en la vida puede ser perfecto. Cuando usted toma esteroides, disminuye la proteína transportadora. Que le aumenta el cortisol libre, no importa, porque lo está tomando incluso ya de dónde, de afuera. ¿Sí? Entonces va a tener un exceso sí o sí. Y las hormonas tiroideas también aumentan la cantidad de esteroides de cortisol libre. Entonces algunos pacientes que tienen hipertiroidismo también pueden tener algunos signos y síntomas escondidos de un exceso de cortisol. Todavía no saben ustedes cuáles son, pero pues yo se los voy a nombrar. Entonces, si quieren, les voy a explicar estos 3 efectos y dejamos las patologías para después. Efectos del cortisol. Miren que son 4: metabólico, hemodinámico, inmunológico, comportamental. Efectos, vámonos por los más fáciles. Inmunológico, disminuye todo lo inflamatorio y aumenta todo lo antiinflamatorio. Entonces, por ejemplo, la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune inflamatoria. Se le dan ¿qué? Esteroides, cortisol pues en pastillas, corticosterona, hidrocortisona, cualquiera. ¿Listo? Porque ¿qué hace? Mire, incrementa las antiinflamatorias y reduce las citoquinas que proinflamatorias, disminuye la producción de leucotrieno. Por ejemplo, en los pacientes asmáticos se les mandan ciclos de esteroides para disminuir la inflamación de la vía aérea. ¿Listo? Disminuye el recuento de células T,
Listo. Punto importante. Aumenta el recuento de plaquetas y la adhesión. ¿Cuál es el riesgo de tomar esteroides? Que se le forme un trombo. ¿Listo? Crónicamente. Hola. Lo que pasa es que en un estrés agudo, si a usted le pega una puñalada, pues muy bueno que se le aumenten las plaquetas. Pero en un estrés crónico, mantener las plaquetas dentro del vaso es muy bueno. ¿Listo? Pero los esteroides también le impedían. No ponía la sangre como anticoagulante. No, es que una cosa es anticoagulante y otra es antiagregante. Una cosa es un coágulo, otra con un trombo. Existen anticoagulantes y existen antiagregantes. ¿Sí? Anticoagulantes no dejan que formen un trombo. Antiagregantes no dejan que se peguen las. A ver, un trombo es mucho más que plaquetas, es fibrina. Los antiagregantes son fibrinolíticos. ¿Sí? No sé si me hago entender. Eso lo van a ver mejor más adelante. ¿Sí? Pero aumenta la agregación plaquetaria y el recuento plaquetario. ¿Listo? En el sistema nervioso central son inhibidores de sinapsis, de formación de sinapsis. ¿Listo? Son súper malos para esto, pues son súper buenos para destruir cerebro. Pero de manera aguda es bueno porque si usted está en medio de una pelea, como que usted hace como una especie de amnesia del momento. ¿Sí? Por el cortisol elevado por eso tampoco tome decisiones con el cortisol por las nubes, que se arrepiente. ¿Sí? Músculo. En el músculo es fundamental porque hace proteólisis. ¿Listo? ¿Para qué es la proteólisis en el músculo? Para ver lo que. ¿Qué sale del músculo? ¿Cuál es el principal? Aminoácido. Alanina. ¿Y qué se hace con esa alanina? Glucosa. Entonces, un ayuno prolongado, el cortisol es fundamental porque hace proteólisis para producir glucosa. Pero no es bueno. Por eso el ayuno intermitente tiene que ser con mucho cuidado, porque usted puede perder peso, pero a partir del músculo, eso es bueno. Listo. En el metabolismo, entonces, proteólisis, degrada proteína muscular. Pero pilas, porque es como raro, gluconeogénesis, ¿cierto? O sea, subir la glucosa en sangre, pero también síntesis de glucógeno. ¿Qué pasa si usted acelera la producción de glucógeno en el hígado demasiado? Hígado graso. Listo, de los primeros cambios. ¿Ok? Entonces, en resumen, el cortisol es proteolítico, gluconeogénico, lipolítico de manera aguda y lipogénico de manera que. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? De manera aguda lipolítico, pero si usted crónicamente tiene elevada la glucosa, ¿quién se le va a subir? La insulina. Y toda la glucosa que está produciendo en el hígado se la va a meter en donde? En el tejido adiposo. Entonces el estrés crónico, en vez de ser lipolítico, ¿el lipo qué? Génico, pero por la mente de la insulina. Él es lipolítico, el cortisol, pero la insulina es lipogénica. La hiperglicemia crónica, por la gluconeogénesis, hace que se meta todo el azúcar en el músculo. ¿Con qué resultado? Pues que la insulina no tiene que hacer a las malas, entonces genera resistencia. Entonces los esteroides, los pacientes que toman tratamiento con esteroides de uso crónico, también tienen riesgo de desarrollar ¿qué? Resistencia a la insulina. Exacto. Listo. ¿Alguien sabe qué pasa en el hueso? ¿Por qué? Aquí no está ese efecto, pero hay una proteína que se llama osteoprotegerina. No sé si la han escuchado, pero pues por el nombre que tiene es evidente que protege el hueso. La osteoprotegerina es una proteína que evita que los preosteoclastos se conviertan en osteoclastos. Esa osteoprotegerina la suben los estrógenos. Por eso las mujeres que no planifican antes de la menstruación tienen menos riesgo de osteoporosis que quién? Los hombres. Listo.
el cortisol disminuye los niveles de ¿qué? De osteoproteína y aumenta la cantidad entonces de preosteoclastos que se convierten en ¿qué? ¿Y qué hacen con el hueso? Se lo comen. ¿Listo? Entonces es fácil ahí, esa relación. Listo. Bueno, entonces, este último mensaje y ya. ¿Qué hora es? Bueno, váyanse pues y la próxima seguimos. Chao, chao. Que les vaya bien.